La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Vamos a adorar al Señor con todo, porque eres el Rey, el que vendrá, y le esperamos, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Venciendo en majestad, todos se postrarán, Él es Dios. Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán, Él es Dios. Dios es león, león de Judá, pelea mis batallas, venciendo en majestad, todos se postrarán, Él es Dios. Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado, todos se postrarán ante el Cordero y el todos se postrarán, Él es Dios, porque Él es Dios todopoderoso, el grande, fuerte y temible, el alfa y el omega. ¿Quién es como Él? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién es como el Señor? Nadie como Él. Amén. Mi Dios es león, león de Judá, pelea mis batallas.
te encuentres, cierra tus ojos. Haz una habitación que esté rodeada por la presencia de Dios. Necesitamos tanto del auxilio y el socorro del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hoy quiero invitarte a que solo levantes tus manos y adores a Dios, porque todo va a estar bien y Él es bueno, porque todo está en control de las manos que sostienen el universo. Y adoramos al Dios que todo lo creó, que todo lo tiene, que todo lo sostiene. Vamos, dile con nosotros: Señor, tú eres santo. Si la tierra te canta, yo también. Si los ángeles te adoran, yo también lo haré. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, oh, oh. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar. Y el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, 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 oh.
de Dios se mueva en cada persona que escucha esta canción. Que el Espíritu de Dios sane cada dolencia, preocupación, el estrés de la situación actual. Que el Espíritu Santo sane cada alma y cada espíritu sea vivificado. En cada hogar se hace una iglesia, un altar de adoración de la iglesia Fuentes, que te ama, que te adora y que te necesita. De aquellos que gimen por un familiar, de aquellos que han perdido mucho en este tiempo. El Espíritu Santo se mueve alrededor de la iglesia Fuentes, obrando en cada corazón, en cada vida. Mientras tu iglesia solo canta santo, 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 no hacemos nada más, Señor. Esperamos pacientes y te cantamos a ti. Santo, santo, santo Dios, santo, santo Hijo de Dios, santo, 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 santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Para mí es un honor, es un privilegio nuevamente el poder estar aquí para enseñar un poco y aprender juntos la palabra de Dios. Hoy en este año en la cual ya estamos, 2020, estamos ya iniciando el segundo semestre de este año, el mes de julio, y vamos a iniciar una serie que le hemos puesto por nombre Despertando a los Valientes o Despertar a los Valientes. Es una serie que tiene que ver con el libro de Joel. El libro de Joel está enfocado a varias áreas, principalmente en dos áreas muy importantes. Y vamos a estar nosotros hablando acerca de lo que Dios habló a este profeta. Y el primer tema que vamos a ver hoy se llama Oigan y Vean. Es el nombre del primer tema. Y tiene que ver con que nosotros podamos oír siempre el consejo, la palabra de Dios. Tiene que ver con ver la obra de Dios. Pero desafortunadamente en este tiempo en la cual estamos, en muchas ocasiones no nos damos la tarea de poder oír lo que Dios está hablando al mundo o ver lo que Dios está haciendo en el mundo. Pero la realidad es que Dios, a través de estos eventos, situaciones que hemos estado viviendo últimamente, estoy hablando en el año 2020, que tiene que ver con esta pandemia en la cual aún estamos, plagas que han surgido también en el mundo, problemas sociales de violencia, hambrunas, situaciones, terremotos también que han estado ahí y que son situaciones que al final de cuentas para nosotros debe de haber una percepción de lo que Dios está hablando. Lamentablemente, repito, hay muchas ocasiones que por las distracciones o las mismas situaciones que se dan no nos permitimos el poder oír y ver la obra de Dios. Ahora, hay cosas que tenemos que considerar para oír y ver. Primero, tenemos que prestar atención. Y eso es lo que nosotros desafortunadamente no estamos acostumbrados. Prestar atención para poder oír la voz de Dios. Pero número dos, hay que tomarse el tiempo necesario para entender lo que estamos escuchando y estamos observando. En otras palabras, hay que dedicar un tiempo, hay que detenerse un tiempo para nosotros poder oír. Número tres, hay que ver la fuente de dónde es la información. Si es de parte de Dios, entonces tenemos nosotros que ir a la fuente que es Dios, es su palabra.
Si es de parte de personas que están inspiradas por Dios, ok, hay que juzgar las cosas, hay que discernir las cosas de dónde viene. No tenemos que comernos nosotros toda información que nosotros podamos recibir, ya sea de la sociedad o de otras fuentes. Número 4, si la voz que escuchas es de Dios, entonces es conveniente que la escribas para que tú puedas en cierta manera después orar a Dios para que Dios te confirme a través del Espíritu Santo. Escribas. Y en ese aspecto de escribir, tiene que ver con escribir. ¿Qué más tienes que hacer? Escribir lo que realmente estás oyendo, porque en ocasiones son las voces de nuestro propio corazón, otras ocasiones son las voces del mundo y en otras ocasiones son las voces del diablo. Y no precisamente es la voz de Dios. Por esa razón es que es conveniente que tú escribas lo que estás recibiendo, para que entonces, repito, lo puedas analizar y lo puedas enfocar si es para un beneficio tuyo. Ahora, número 5, ¿qué más tienes que hacer en este aspecto de escuchar? Tienes que ser un hombre, una mujer, una persona agradecida por lo que está recibiendo o lo que has percibido. Si nosotros no somos agradecidos, que es un principio, es un valor también, es un valor, entonces realmente Dios no puede o simplemente no le damos el valor nosotros a las cosas. Entonces debes de ser una persona agradecida por lo que escuchas. Y número que sigue es: dispón a hacer todas las cosas que escuches y que veas y que edifiquen tu vida. Disponte a hacerlas, disponte a obedecerlas, porque si no estamos dispuestos a obedecer lo que oímos o lo que vemos de lo que Dios está haciendo o está hablando, entonces es en vano. Por eso dice Santiago: sean prontos, dice, para oír. Sean prontos para oír y tardos para hablar. Sean tardos también, dice, para airarse. El punto es que nosotros desafortunadamente no estamos acostumbrados a oír. Y Dios en este tiempo nos está hablando a través de todas las cosas y sucesos que estamos observando, que estamos oyendo. Pero que al final de cuentas tienen un contexto siempre en la Escritura, en la palabra de Dios. Y Joel nos da a nosotros un panorama de lo que Dios estuvo hablando en su momento al pueblo de Israel, pero también acerca de los tiempos venideros. ¿Qué sucedería para posteriormente, después de que él habló este mensaje? Y vamos por favor al libro de Joel, repito, capítulo 1, versículo del 1 al 7, que es lo que vamos a estudiar hoy en esta tarde, en esta noche. Dice la palabra del Señor: el Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. Lamento, dice, por la plaga de langostas. Oigan esto, líderes del pueblo. Dice: lamento por la plaga de langostas. Oigan esto, dice, líderes del pueblo. Escuchen todos los habitantes de la tierra. En toda su historia, ¿ha sucedido antes algo semejante? Me llama la atención porque aquí el profeta Joel está hablando a 3 grupos de personas. En el versículo 2 dice que les habla a los líderes del pueblo, a la gente entendida, a la gente que está en autoridad, a la gente que está en una situación de mando, llámese en el campo de la iglesia, pero también en otras áreas, en las áreas seculares, las áreas financieras, áreas de la política, a padres de familia, etcétera. En otras palabras, el primer mensaje es a las autoridades, que desafortunadamente, si nosotros como autoridades no estamos atentos a lo que Dios está hablando o lo que Dios está haciendo, entonces no podemos nosotros guiar o no podemos enseñar o mostrar a los que están alrededor de nosotros. Pero en el mismo versículo 2 también nos habla y dice: escuchen todos los habitantes de la tierra. Entonces el mensaje que está lanzando primeramente es a las autoridades, pero después el mensaje que está dando es a los habitantes de la tierra, a los pueblos, al pueblo en general, a las clases sociales, a las culturas, a las razas, a las personas, ya sea pequeñas, jóvenes o adultas. Entonces
Ese es el mensaje que Dios está hablando. En otras palabras, está hablando a todos. Nadie puede estar excluido o nadie estaba excluido del mensaje que Dios estaba hablando a través de Joel. En ese tiempo entonces la palabra era para todos. En ese tiempo la palabra que Dios está hablando es para todos. Y menciona y hace una pregunta y se hace una pregunta y dice, ¿había sucedido antes algo semejante? Porque estaba sucediendo algo trágico, algo tremendo, una situación complicada que desafortunadamente estaba trayendo una crisis, una devastación tremenda por una manifestación de una plaga que Dios mismo había permitido. Versículo 3. Y dice, cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y a sus hijos, y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó, dice, con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Siguen pasando los meses y a pesar que vemos con buen positivismo que estamos venciendo las duras pruebas que este 2020 puso al mundo en general, lo cierto es que aún no podemos enfocarnos completamente en el progreso, ya que el destino parece que nos dice, espera, aún no. En medio de un caos por enfermedad, por los incendios en el Amazonas y Australia, el haber estado meses en confinamiento por respeto a nuestra vida, ver cómo plagas invasoras hostiles y venenosas, como las abejas asesinas llegaban por el norte, junto a marchas sociales de este a oeste, tanto en Norteamérica como Suramérica. El estar asustados y siempre a la espera de nuevos movimientos sísmicos en el centro de América. También están dando mucho que hablar ciertas músicas transgresoras, que muchos nos explican el porqué de su creación, y claro, la falta de valores en su lírica, mientras caes en la cuenta que ya te sabes la letra y meneas la cabeza al compás. La sequía que se siente en el sur del continente americano también está dando mucho que hablar y al parecer este se ha extendido a regiones de gran cultivo como lo es Brasil, en la región de Río Grande do Sul. ¿Mucho caos? Sí. Y eso que recién vamos a mitad de año. Entonces viene una nueva prueba y esta sigue en Sudamérica, cuando desde Paraguay una gran proliferación de langostas que abarca una extensión de 20 kilómetros cuadrados, avanzando imparable a una velocidad de 150 kilómetros por día hacia Argentina, atacando a todas las zonas de cultivo. Sí, esto es impresionante, como cada mes parece un pasaje bíblico, casi como de película de Semana Santa. Este año, la enfermedad mundial ha hecho que Brasil sea uno de los países más afectados, sumando esto a la sequía que ahí está ocurriendo. Ya se había considerado que habrían grandes pérdidas, pero esto último sorprendió las expectativas de todos. Estas langostas pueden acabar con campos de cultivo en unas pocas horas, y esa región de Brasil tiene una economía que se mueve principalmente alrededor del cultivo de arroz y soya y del ganado. Un dato que preocupa es que se sabe que a menudo las mangas de langosta llegan en oleadas y lo más seguro es que esta no sea la última ni tampoco la más grande. El tiempo nos dirá más. Después dijo él, versículo 5, despiértense borrachos y lloren. Me llama la atención aquí, antes de llegar a este versículo 5, que lo que está hablando aquí es que hay una situación complicada en el versículo, estoy hablando en el versículo 4, donde dice, después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba, luego vino el saltamontes y luego también la langosta. Ahora, ciertamente no está hablando de diferentes especies, no, es una sola especie, solamente es que se manifestaba de una forma. De una forma, cuando eran una larva, una oruga en esta parte hacía un daño. Cuando era un saltamontes hacía otro daño. Ahora, en esa etapa se dice, los que saben, los que estudian, que hay una transformación, ¿sí?
tiene que ver con ciertos climas, ciertos ambientes, para que entonces ese saltamontes que está en ese lugar ya tenga una transformación y después pueda volar. No solamente brinque, sino ahora vuela. Y eso es esa es la plaga que vino en ese tiempo, que fue devastadora demasiado. El punto es que lo que Dios está hablando es, repito, primeramente a las autoridades, después a quienes, a los pueblos en general. Pero el versículo 5 me llama la atención porque a Dios no se le pasa absolutamente a nadie. Versículo 5 dice: despiértense borrachos y lloren. O sea, ¿aún Dios está hablando a los borrachos? Y podríamos, ahora, un borracho es una persona, ¿verdad?, que ingiere una sustancia tóxica, una sustancia química, un compuesto que desafortunadamente, bueno, hace un efecto en su cuerpo. Pero podríamos traducirlo también en este tiempo, estoy parafraseando, ¿verdad? Los que se drogan en este tiempo, las personas que ingieren sustancias tóxicas, drogas, que desafortunadamente en este tiempo está muy de moda. Entonces, lo que Dios estaba diciendo, dice: despiértense borrachos y lloren, giman bebedores de vino, todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Me llama la atención porque una persona que es alcohólica o es borracha está inconsciente, no ve lo que está en su alrededor, no se percata de las cosas. Entonces, Dios aún dice: despierten. ¿verdad? Los sacude, les pone una de aquellas y les dice, despiértense borrachos y lloren. Dice, porque ya se acabó esto, se acabó el vino, ya no hay nada que produzca vino. Por esa razón es que ahora puede ser que un momento dado se acaben las cosechas y se acaben todo lo que produce en ese sentido vino. El punto es que las personas pueden seguirse dormidas. Nosotros podemos estar viendo la gran desolación, los grandes problemas, no solamente los que ya estamos viendo y percibiendo y viviendo en este tiempo, y quedarnos con una actitud pasiva en pensar que no va a suceder nada. No, sí va a suceder, porque Dios está hablando. Así los borrachos en esta parte, cuando dice despiértense borrachos y lloren, o sea, perdón, el Señor los lleva a que tomen una actitud de aflicción, que se preocupen. Y les dice: giman bebedores de vino, todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Versículo 6: un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra, un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras, les arrancó la corteza y la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Es increíble porque esta plaga que vino en ese tiempo, de la cual Dios está hablando, era una plaga de langostas. Y se dice que en diferentes etapas de la era humana, en los tiempos bíblicos, vinieron este tipo también de plagas. Pero últimamente, estoy hablando de este año, han venido diferentes plagas y una de ellas es la plaga de langostas en África. Es increíble porque viendo un poquito acerca de ello, observando un poco y leyendo un poco, se dice que en un kilómetro cuadrado puede haber de 40 a 80 millones de langostas, que cuando entran a un plantío ellos devoran todo. En otras palabras, no hay fuerza humana que pueda detenerlos. El hombre ciertamente con la ciencia y todo ello ha estado buscando la manera de fumigar y inventar ciertos o crear ciertos elementos químicos para dispersar o terminar con esa plaga. Pero la verdad es que es increíble lo que esos animales hacen, esos insectos hacen. Entonces, por ese motivo es que dice: destruyó mis vides y arruinó mis higueras, les arrancó la corteza y la destruyó, dejando ramas blancas y desnudas. O sea, hay una gran destrucción. Estaba provocando
lo que Dios estaba haciendo es que estaba provocando que la población en general pudiera oír y ver lo que estaba sucediendo alrededor y lo que vendría en años posteriores. Eso es lo que Dios estaba hablando a través de quién, de Joel, y a través de estas escrituras. Entonces, el mensaje de Joel brotó de una calamidad nacional, la invasión de una plaga de langostas. Junto con las langostas hubo, se dice, una terrible sequía, pero también hubo una terrible crisis, hambres. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en nuestra sociedad. Un hambre desastrosa y una crisis nacional en ese tiempo. Pero en este tiempo así lo vemos. En Sudamérica ha nacido tremendamente, estas plagas se han trasladado de África a Sudamérica y vienen hacia el centro y hacia el norte. Y es increíble cómo Dios está hablando. Ahora, esto tuvo una causa por las cuales Dios dio este mensaje a Joel en medio de ese tiempo. Y Dios en medio de este tiempo está hablándonos también y confirmando su palabra. Y en ese tiempo Joel, cuando habló, porque había una causa, el pueblo de Dios se había desviado totalmente de él. El pecado hizo que Dios enviara una situación para que el pueblo, un suceso, un caso, una plaga, para que entonces el pueblo se volviera a Dios. Esa fue la causa. Pero número 2, Joel está describiendo que después de eso vendrían no solamente a que el pueblo pudiera entender esa parte por las consecuencias de su pecado, sino también para anunciar el fin de los tiempos. ¿Qué sucedería para este tiempo? Y aún esa profecía aún no se cumple. Entonces el libro de Joel se divide en 2 partes, les mencionaba hace un rato. El mensaje presente respecto a la plaga de las langostas, pero número 2, el mensaje futuro respecto al día del Señor, que lo vemos en los capítulos posteriores, lo vamos a ver. Ahora, esta frase, el día del Señor, se refiere a aquel tiempo futuro cuando Dios derramará de su ira sobre las naciones gentiles debido al pecado que cometieron contra el pueblo judío. Eso se refiere al día del Señor, cuando habla precisamente la palabra del Señor en esta parte. Ahora, es importante que podamos considerar que este evento sucederá una vez que la iglesia ha sido llevada al cielo. Primero será el arrebatamiento. Después vendrá el día del Señor. Bueno, tiene que haber sucesos intermedios, pero eso pasará cuando Joel habla acerca de ello. Por eso Pablo nos amplía esta palabra en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10. Fíjate nada más lo que nos dice. También comentan cómo ustedes esperan, dice, con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató, dice, de los horrores del juicio que venidero. O sea, Joel está describiendo cómo sucederían los tiempos, qué pasarían en los tiempos futuros. Y Pablo aquí nos está ampliando esa escritura y nos menciona precisamente que nosotros esperamos ese tiempo, esperamos esa venida. Pero también en el capítulo 5 del mismo libro, del versículo 9 al versículo 11 nos menciona y dice, primer carta a los tesalonicenses, capítulo 5 del 9 al 11 dice, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. O sea, a través de Cristo dice que Dios en su gracia, en su misericordia, permitió salvarnos a nosotros para que su juicio no se haga sobre la iglesia. Cristo murió, dice, por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese. Podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros como ya lo hacen.
Entonces entendemos que por la gracia de Dios el Señor no nos permitirá a nosotros ver ese día del Señor. Me refiero porque ese día del Señor es una manifestación de la ira de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros podamos permanecer, lo que dice Pablo, aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Ahora, ¿qué promesas tenemos si somos firmes en nuestra fe? Número 1, seremos guardados de la ira de Dios. Seremos guardados. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 al versículo 11. El Señor le da una palabra, ¿verdad?, a la iglesia de Filadelfia. El Señor le confirma, ¿verdad?, que será guardada, pero le menciona una promesa, ¿verdad?, que se cumplirá si ellos se mantienen firmes en lo que ya están haciendo. Y en el versículo 10 dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a los que pertenecen a este mundo. Pero dice en esta parte: yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. O sea, Dios nos guardará a nosotros. Dios nos librará de ello. Versículo 11. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Aférrate. Versículo 12. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Lamentablemente en este tiempo vivimos, como ya lo hemos hablado en sesiones anteriores, vivimos en un tiempo en las cuales la gente no piensa. Estamos en una generación donde todo es visual. Se dice que no es esta generación en la cual estamos nosotros viviendo, que solamente tenemos la capacidad de poder estar prestando atención de 15 a 20 minutos. Solamente porque estamos viviendo en una etapa visual. Todo es visual. Pero al final de cuentas, sé que todo lo que es visual es muy sano y es muy conveniente. Pero al final de cuentas, lamentablemente, si nosotros no ponemos atención a esa parte, ¿sabes qué? Nuestro cerebro deja de pensar. Y es ahí donde nosotros tenemos que atender, que tenemos que aprender a pensar, a analizar, a ver, a observar bien las cosas de lo que Dios está hablando. ¿Saben por qué? Porque hay una diversidad de pensamientos en la actualidad. Hay muchas filosofías en las cuales hablan. Ahora, estamos en un tiempo del relativismo, en la cual pues todo el mundo tiene un punto de vista diferente. Y entonces estamos en una etapa muy peligrosa, que lamentablemente si nosotros no nos ponemos realmente o no nos aferramos a las promesas de Dios o no ponemos atención a lo que Dios está hablando, puede ser un momento dado que seamos arrastrados por doctrinas, por fábulas, por filosofías de lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces tenemos nosotros que estar atentos. Por eso dice la palabra del Señor en esta parte, versículo 13, dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Entender lo que Dios está hablando en este tiempo. Ahora, en este mismo contexto hay otro mensaje a otra iglesia que es diferente. Hay otro mensaje. ¿Por qué? Porque en lo que Dios está dándole un crédito a la iglesia de Filadelfia, está dando otro mensaje diferente a la iglesia de Laodicea. Porque esta iglesia de Laodicea tiene diferente actitud a lo que está pasando o a lo que piensan, o porque ellos piensan que tienen cosas.
que no simplemente las ven como algo sin importancia. Y dice en el capítulo 3 de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 19, dice que el Señor exhorta a esta iglesia por su indiferencia por los sucesos que están ellos viendo y observando y viviendo. Versículo 14 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Está hablando de Jesús. Ay, ay, ay. Yo sé que todo lo que haces, dice que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras uno o el otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, entonces te escupiré de mi boca. En otra versión dice: te vomitaré de mi boca. Dice: por cuanto eres tibio. Y lo que puede suceder en nosotros en este tiempo, ante lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando, es que la iglesia permanezca tibia, que la iglesia permanezca pasiva e indiferente, solamente viviendo una religión. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que puedas entender lo que Dios está hablando, que podamos comprender lo que Dios está haciendo para llamarnos la atención y nos volvamos a Él. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿No crees que lo que estamos viendo o estamos experimentando es algo que está pasando solamente porque tiene que pasar? No, Dios está hablando. Dios nos está hablando, nos está sacudiendo los gobiernos, está sacudiendo los gobiernos, sacudiendo las economías, sacudiendo las empresas, sacudiendo el bienestar, sacudiendo todos los medios. Así como Dios estaba hablando a través de Joel en ese tiempo, a los oficiales, a los líderes, a la población en general, pero también a los que aparentemente estaban ajenos y que eran los borrachos. Dios en este tiempo nos está hablando a todos: niños, jóvenes, adultos, padres, viudas, huérfanos. Dios es un Dios que desea que nosotros podamos oír su voz y percatarnos. Sigue mencionando y dice el versículo 17: tú dices: yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta. Fíjate, dice: y no te das cuenta. Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Dice: y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Porque eso es lo que pasa al no tener a Cristo en el corazón, al no percatarnos la necesidad que hay en nosotros. Entonces, ¿sabes qué pasa? Somos ciegos, como dice esta parte, miserables, infelices, pobres. En otras palabras, estamos muertos, porque sin Cristo estamos muertos. Solamente Él es la vida. Por ese motivo es que Dios desea que nosotros podamos considerar, en darnos cuenta de lo que Dios está hablando. No solamente estoy hablando a la iglesia, sino a todas aquellas personas que necesitan de Dios. Dios está sacudiendo las conciencias de los hombres para que alcen sus ojos a Él. Nos humillemos y reconozcamos que Él es el único, que puede cambiar tu destino. No estoy hablando de tus condiciones, porque no estoy hablando de una garantía de que nos irá mejor, que la economía será mejor o que el bienestar será mucho mejor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu destino eterno, el destino eterno de la iglesia. En eso tenemos que centrarnos. Dice la palabra, sigue mencionando y dice: así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por el fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Eclesiastés también nos dice en esa parte, en el capítulo 9, versículo 8, dice que en todo tiempo, dice, procura que tus vestiduras sean blancas. En todo tiempo, en todo momento. Pero sigue mencionando, volvemos a Apocalipsis 3, 18. En esta parte dice: y compra ungüento para tus ojos
necesitamos nosotros que el Espíritu Santo nos abra nuestros ojos para ver, nos abra nuestros oídos para oír. Necesitamos nosotros que el Espíritu Santo nos envista de tal manera que nosotros podamos entonces caminar con seguridad en este tiempo. Dice, compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Versículo 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Dios está usando esta parte, estas cosas que estamos viviendo, con el fin de que nosotros, repito, podamos voltear nuestros ojos a Él. Dice, por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. De tu indiferencia. O sea, este mensaje no solamente es a la iglesia, sino también a los que no conocen de Cristo. Si tú y yo no tomamos decisiones de ponernos las pilas, de humillarnos delante de Dios, de poder considerar el consejo que Dios está hablando o dando en este tiempo, entonces sabes que van a venir consecuencias. Por eso dice la Escritura, dice, arrepiéntete de tu indiferencia. El arrepentimiento tiene dos contextos. En griego significa tú darte cuenta que vas en una dirección y te regresas. Pero en el hebreo la palabra arrepentimiento significa lo mismo. Vas en una dirección y te regresas, pero te vuelves hacia Dios. Esa palabra, por eso dice en esta parte, dice, y arrepiéntete de tu indiferencia. O sea, no permanezcas en ese estado solamente, con decir, no, pues yo no soy indiferente, voy a atender lo que Dios está diciendo, está bien. No, dice, vuélvete a Dios. ¿Y cómo tenemos que volvernos? En los capítulos que vienen más adelante los veremos. Con clamor, con lloro, con ayuno, con búsqueda. Así tenemos que volvernos, con afligir nuestro ego, nuestra vida, nuestro ego, nuestro contexto que a veces nos impide a que nos volvamos a Dios. Ahora, Juan nos describe cómo es esta iglesia, lo que acabamos de ver. Pero en el Antiguo Testamento hay varios profetas y uno de ellos fue Oseas. Y él describe la condición, por ejemplo, de una familia. Dios le dice, tienes que hacer así, tienes que hacer. Y eso ejemplifica cómo es mi nación y cómo va a venir, qué consecuencias van a venir. Pero Amós también y Joel nos describen el estado de todo un pueblo. Por eso tomamos la decisión de hablar de Joel, porque cómo está nuestra nación. Esos dos autores, dos profetas, nos mencionan cómo es la condición del pueblo, cómo estaba, cómo vivía, qué es lo que hacían, cómo juzgaban las cosas, qué actitudes tomaban ante los pobres, ante los huérfanos, ante las viudas, ante los desamparados. En otras palabras, cómo eran sus caminos. Y es ahí donde tú y yo tenemos que considerar. Amós capítulo 1, versículo 7, capítulo 6, del 1 al 7 dice, fíjate nada más que tenemos que considerar. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? Y a ustedes que se sienten seguros en Samaria. ¿Qué aflicción? Dice. En otras versiones menciona acerca del reposo. Ay de los reposados. O sea, pero aquí dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? Nosotros podemos permanecer en esa actitud pasiva ante una situación que estamos viendo que es tremenda. Y ustedes dicen que se sienten seguros en Samaria. Son famosos y conocidos en Israel. Y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. O sea, está hablando nuevamente a quienes, a las autoridades. Pero ustedes están como perdidos. Entonces, amados que estamos, que somos jefes de familia, que estamos al frente de alguna área, tenemos que despertar, tenemos que ir a más. Ese es el reto. Versículo 3. No quieren pensar, dicen, el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más al día del juicio.
Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones comiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados en el establo. Pero dice, qué terrible será. Por eso es que tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que despertar nosotros. No podemos quedarnos en la cama, dice, dormidos o acostados. No tenemos así. Tenemos que levantarnos. ¿Para qué? Para que Dios pueda inclinar su misericordia y nos ayude a llegar hasta el final. Versículo 5. En ese mismo estado en la cual están, dice, entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. A mí me gusta mucho la alabanza, me gusta mucho la música, pero hay una música que no convierte el alma. Hay una música que convierte las emociones. No tiene que ver con algo que ministre el corazón de Dios. Ahora, no se trata de que me guste a mí, no, se trata de agradar el corazón de Dios. Entonces, tenemos que incluso considerar qué canciones realmente exaltan a Dios, exaltan su naturaleza, exaltan sus atributos o sus hechos, sus obras. En eso tenemos que considerar. Hay músicas que conllevan a otras cosas. Hay músicas cristianas e incluso con un ritmo sexual, con un ritmo que lo encontramos. Yo sé bailar, por ejemplo. Yo sé distinguir los ritmos que a veces hay, y hay ritmos que me mueven, ¿verdad? Porque pues vivimos en una naturaleza y no. Entonces, pero digo, esa música no me inspira para ir a Dios. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que evaluarlas. Y no estoy hablando de religión. Estoy hablando de relación realmente con Dios. Que nuestra alabanza, por eso dice la Escritura que nuestra alabanza debe de ser para reconocer los atributos, la naturaleza. Y como también tenemos que hablar, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Está hablando con una alabanza que exalte su nombre. Ahora, sigue mencionando y dice, entonan canciones frívolas al son de la arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de la nación. Qué increíble es que este profeta Amós está describiendo lo mismo que Joel está diciendo. Y dice, no les importa la ruina de su nación. Y eso es lo que tú y yo tenemos que considerar. Si tu familia te interesa, si tus padres te interesan, invoca su nombre, ve a Dios, vayamos a Dios, levantémonos y hagamos tiempos de oración y comunión con Dios. No podemos querer tener otros resultados, otra forma de vida, si seguimos haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar nuestros moldes, las estructuras. Quizá Dios te está moviendo a que ores por la madrugada, que oremos por las mañanas, por a mediodía, en la noche, en las tardes. Busca tiempos por los cuales tú y yo podamos, o busquemos tiempos en los cuales tú y yo podamos ir a Dios. Por eso dice el versículo 7, por lo tanto ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos y de repente se acabarán todas sus fiestas. Es increíble, ¿verdad? Porque Dios habla fuerte. Ahora, ¿por qué es importante oír la voz de Dios a través de ese tiempo? Porque estamos en tiempos donde vemos las cosas que no sabemos qué significan ni qué representan. Porque es importante también porque oímos voces, pero no sabemos qué nos quieren decir. Porque es importante también oír la voz. Porque el pueblo de Israel y de Judá estaban en la misma condición y Dios estaba hablando, pero ellos estaban como si nada, llevaban una vida completamente pasiva e indiferente. Ahora, nuestro país necesita oír la voz de Dios. México, mi ciudad, Ecatepec, el lugar del cielo. Yo creo que así es. Por ejemplo, necesitamos oír la voz de Dios. Las familias,
los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes necesitan oír la voz de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 en adelante, hay una situación en la cual hay una crisis. Hay una mujer que es viuda, tiene únicamente un hijo. Ahora, ¿qué vida lleva una viuda? Una viuda realmente pues no hay a dónde vaya y tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que ver la forma de cómo subsistir y cómo mantener al hijo. Y el único hijo que tiene en su momento muere. Y es increíble. Ahora, si ella pudo hacer algo, algunos bienes que pudo haber atesorado por el esfuerzo de su trabajo o por la herencia que le dejó su marido, no lo sabemos. El punto es que muere el hijo y ahora esta señora está sola totalmente. Y había una congoja, un dolor, una angustia por no tener ahora la compañía que era su hijo. Y dice la escritura, dice, poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Y cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre y el joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Versículo 13. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. La pregunta es, ¿cómo rebosa? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente cuando ves tus necesidades? Cuando ves situaciones. Pero dice que al ver Jesús a esta mujer, dice, su corazón rebosó de compasión y le dijo, no llores. ¿Estamos cumpliendo esa parte? ¿Estamos siendo sensibles? Hay mucha gente que está en una condición de tristeza e incertidumbre, inseguridad, obvio. ¿Por qué? Porque necesitan a Cristo. Necesitan una palabra de vida, una palabra de ánimo, una palabra de confianza, de esperanza y de destino para ellas. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida, nuestro corazón? ¿Estamos viendo esa parte o solamente nuestro mundo gira alrededor de nosotros? Dice que Jesús fue ante esa mujer y le dijo, no llores. Luego se acercó, dice, al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd, dice, se detuvieron y le dijeron, joven, fíjate nada más las palabras, joven, dijo Jesús, joven, le habló a Jesús. Jesús le habló a este joven y le dijo, joven, te digo, levántate. Y eso es lo que Dios está hablando en este tiempo, que nos levantemos, que hablemos la palabra a los que están muertos o quizás están dormidos. Que vayamos y digamos, levántate. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si tus hijos están pasivos, indiferentes, no quieren ahorita de Dios o están simplemente en otro ambiente, ora por ellos. Pero si hay la posibilidad de que hables con ellos, ve y dile, levántate, cambia de mentalidad, arrepiéntete, vuélvete a Dios para que Él te pueda dar una dirección correcta. Y sigue mencionando y dice, entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre. ¿En qué momento este joven recobra la vida? Cuando escucha la voz del Señor. ¿En qué momento el mundo puede volverse a Dios? Cuando escuche la palabra, cuando escuche la palabra del Señor. Por eso es que es importante que estemos atentos nosotros como iglesia para que la gente reciba la voz que recibas de parte del Señor. Y dice entonces el joven muerto se incorporó. Versículo 16, un gran temor, dice, se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado de entre nosotros. Qué increíble, porque la gente tenía ahí a Jesucristo y no se daban cuenta que era el Hijo de Dios. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Lo ves solamente como un profeta? ¿Lo ves como un hombre, como un Dios milagroso, como un Dios que provee? ¿O lo ves tú como un Dios que da vida eterna? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿O solamente, pues Jesús lo tengo solamente porque es buena persona, me va bien, me sanó en su momento, pues ahorita el coronavirus está tan de moda y pues me sanó y pues es un Dios sanador? Sí, es uno de los atributos, pero Jesús es la vida eterna. Jesús es una realidad en toda la extensión. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es en el Padre. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está dentro de tu vida. O
O sea, Jesús es todo. Y mencionan esta parte, ¿ya? Que la gente dice, que dijo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Increíble. Por último, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, y es la misma palabra que Dios está hablando en este tiempo. Capítulo 5, versículos de 10 en adelante. Dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible. Y esa es la palabra que me llama la atención. Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Dios hablando en ese tiempo a la iglesia de Fuentes, a la iglesia en el mundo. Fíjate nada más. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y Cristo te dará su luz. Levántate. O sea, primero te despiertas y luego te levantas. Por eso Joel dice, despiértense. Despiértense. ¿Cómo estaba la gente? Estaba dormida. Ahí estaba, pero estaban dormidos. No se percataban de las cosas. Tú y yo tenemos que estar atentos de lo que Dios está hablando. Y sigue mencionando y dice el versículo 15, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Dice, no actúen sin pensar, lo que les mencionaba hace un rato. Estamos en un tiempo donde la gente no piensa, todo es visual. Por eso las reuniones de las iglesias ya en la actualidad, algunos me dijeron de 20 minutos. De 20 minutos, ¿sabes por qué? Porque hay muchísimos distractores. En la época de los grandes hombres, que trajeron avivamiento, Dios usando sus vidas, dicen que sus reuniones eran de 4 a 6 horas escuchando la palabra de Dios. Últimamente ya son 20 minutos, porque la gente se aburre. Porque estamos en una etapa ciertamente que es visual, en una era, en una generación que es visual. Pero esta forma de ver la vida y vivir la vida te está llevando a perderte de lo que Dios tiene para tu vida. Ya la gente no piensa, ya la gente no analiza, ya la gente no lee, no estudia, todo quiere verlo. Entonces el diablo, es una bendición todo lo que vemos, pero también es algo muy sutil que el diablo está robando, especialmente a nuestra juventud. Por último dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ájale, esto es de veras. Esto dijo aquel, es brutal, ¿verdad? Esto es de veras. Porque es increíble, dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. El despertar que Dios está trayendo al mundo es consecuencia de lo que Dios está hablando. Ojalá y nosotros podamos meternos en ese mover de ser una iglesia despierta, familias despiertas. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir que Él nos ayude. Que el Espíritu Santo venga sobre la iglesia, sobre los padres, sobre los jóvenes, mujeres y niños. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Padre, porque eres fiel y bueno con nosotros. Señor, que tu palabra, Señor, traiga una transformación en nuestros corazones, traiga un fruto en nosotros. Señor, ayúdanos a ser entendidos de los tiempos.
Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser esa gente entendida, esa iglesia entendida que estás llamando, a esa iglesia despierta. Padre, te doy la gloria, te doy la honra por los siglos de los siglos. Tú eres Dios. Gracias. Gracias, Señor. Dios te bendiga mucho. Que tengas excelente día. Bendiciones.